El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz sobre un tema palpitante, de piel, que nos afecta a los hombres con hijos e hijas, a las mujeres con hijos e hijas con esos hombres, y a quienes quieran formar una pareja a futuro. Ya no solo se puede hablar de matrimonio, o sean pareja en la actualidad, y los tengan o quieran tener. Y es, a lo largo del programa, Salim Saidán, constitucionalista, lo aclarará, lo que tiene que ver con la preferencia. Yo le voy a hablar de una palabra que no está exactamente en la ley, del cuidado del hijo o la hija para la madre. Ya veremos de qué es custodia, qué es tenencia, qué es patria potestad, qué es corresponsabilidad, en fin. Pero yo comienzo dándoles mi opinión. Estoy en contra, por dos factores. Uno, la madre debe seguir teniendo la preferencia porque usualmente es con quien mejor están los hijos e hijas cuando la pareja se separa o no vive junta, que a veces tampoco es lo mismo. Y segundo, porque la sentencia de la Corte parte de una mentira, que hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales, no somos iguales. Para comenzar, las mujeres engendran, tienen el don, el privilegio, a veces también la carga y el sacrificio de la maternidad. Y eso, en ciertos aspectos, les da más derechos, en otros más conocimiento, cercanía, vocación, e inclusive, a veces, aunque esto se puede discutir, amor. Pero la Corte Constitucional se acaba de meter de contrabando en esa sentencia, que somos iguales, pensando en que en el futuro nos quieren clavar otras con la misma idea. No somos iguales. En dignidad sí, en derechos ni siquiera somos iguales. ¿Se acuerdan de cuánto permiso le dan a la madre por maternidad? ¿Y cuánto le dan al padre? Ahora son menos días, pero también le dan por maternidad, para que acompañe el trabajo de la pareja. Sí, está bien. Esto apunta a una cosa más grave, que es la famosa ideología de género que quiere imponer y promover, cuando lo que se debe es conocer y respetar una cantidad de identidades nuevas. ¿Ok? Así de inteligente le voy a llamar es esa mayoría de la Corte Constitucional que se aprovecha de causas justas como estas para avanzar en la dirección en que inevitablemente quieren dar. Bueno, hasta ahí mi opinión, Salim. Vamos con la tuya. En una frase, ¿por qué estás a favor de la sentencia de la Corte Constitucional, causa por la cual tú has peleado más de 10 años? Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven a través de La Posta. Gracias por esta oportunidad de tener este importante espacio para difundir lo que ha representado una causa en la que hemos tenido un largo recorrido por más de 10 años. ¿Qué es lo que me permite a mí afirmar una coincidencia con los 6 jueces de la Corte Constitucional que aprobaron la sentencia? La decisión que tomaron de declarar inconstitucional 2 frases del artículo 106 del Código de la Niñez. La preferencia materna en caso de falta de acuerdo y la preferencia materna en caso de igualdad de condiciones, que están en el artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez. Eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima hora con Salim Saidán. Saidán, primera vez en una entrevista Veraz. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan.
Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Vaporex, Telconet Latam, Ecuatoriano Suiza, Compañía de Seguros, Gol TV, Banco Bolivariano, Solca, 70 años. Bienvenidos a esta entrevista veraz en exclusiva en medios digitales para La Posta, por Facebook Live y YouTube. Estamos en medios convencionales por Canal 14, OnePlus en 3 cableras, TV Cable, CNT, Claro TV, entre las 3, medio millón de suscriptores a nivel nacional. Por radio, la cobertura también es nacional ahora, incluso en FM. AM 750 Caravana, FM 88.9 Di-Blue, y en el centro de la sierra, Cotopaxi y Tungurahua, Extrema 92.5. Salim Zaidan tiene 40 años, es padre, abogado en libre ejercicio, constitucionalista, docente en 9 universidades, en pregrado en la PUCE y de posgrado en universidades de Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Otavalo, Quevedo, Santo Domingo. Fue miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, parte de la Plataforma Nacional Unión por Nuestros Hijos, autor de libros y artículos de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho de Familia. Yo lo definiría con una frase: es un luchador contra corriente, no se ha dejado derrotar. Y empezó diciendo 2 cosas: que es correcta la inconstitucionalidad de 2 aspectos o frases del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. Sobre eso dice la Corte Constitucional: la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre. Eso es inconstitucional a juicio de la Corte. ¿Qué es la patria potestad, Salim? El Código Civil define a la patria potestad como el conjunto de derechos de los padres en relación a nuestros hijos. El Código de la Niñez y Adolescencia le agrega un elemento más, que son las obligaciones, es decir, conjunto de derechos y obligaciones que tenemos los padres en relación a nuestros hijos, ¿sí? La patria potestad está más relacionada con las decisiones que tomamos padre y madre, por lo tanto es conjunta, según el Código de la Niñez y Adolescencia. Pero esto ya es una interpretación suya. No, es conjunta, es conjunta. O sea, la patria potestad es, valga la redundancia, el poder que tienen ambos para decidir en todas las materias sobre los hijos. Exactamente, educación, salud, intervenciones quirúrgicas, las grandes decisiones. ¿Hasta qué edad? Las decisiones, hijos no emancipados, la figura es clara. Menores de 18 años o mayores no emancipados son dependientes de los padres. No, simplemente menores de 18 años. Ok. Son los hijos no emancipados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la tenencia? Perdón, aunque no vivan con los padres. Aunque no vivan. El tema principal aquí es que la patria potestad tiene que ver más con las decisiones, con las responsabilidades que asumimos padre y madre en relación a nuestros hijos. Y la tenencia tiene que ver más con lo cotidiano. Y ahí viene la tenencia uniparental, que es la que tenemos en el Ecuador. Ok, vamos por partes. ¿Por qué es inconstitucional que esas decisiones las tomara la madre, solamente ella, en los hijos hasta 12 años? ¿Por qué? La regla de la preferencia materna a favor en cuanto a la custodia de los hijos, básicamente parte por reconocer ese rol natural, biológico de la madre, más apegado al cuidado. Y eso para el proponente de la demanda, Farid Simón y Daniela Salazar, es discriminatorio. ¿Por qué razón? Porque no toda mujer, ¿sí? no toda madre tiene aptitud para criar. No debemos partir, como dicen los mexicanos, de una presunción de idoneidad. Eso es cierto. Pero eso a la vez es generalizar, Salim. Esos casos se dan desgraciadamente. Es decir, el hecho de engendrar, de procrear, de amamantar inclusive, o de celar y vigilar los hijos en los primeros años, no te convierte en una buena madre o no te hace una buena madre. Pero son la minoría. ¿Por qué legislar en función de la minoría? Hay poca información.
hay pocos datos levantados. Me parece que el principal déficit que hay en materia de niñez es que el Estado no se ha preocupado de la realidad de nuestros niños. Peor todavía, pues, Salim, están tomando una decisión en base a prejuicios. El problema es que el enfoque en la problemática de la niñez parte por la perspectiva de la mujer. Ahí está el primer error. La puerta de entrada para el abordaje de estos temas, el planteamiento de soluciones a estos problemas, es desde la mirada de la mujer. Y eso es un error, porque eso es reafirmar el enfoque adultocéntrico para resolver problemas de los niños. ¿Por qué es un error si la mujer es la que lo engendra, la que lo tiene 9 meses en el vientre, la que tiene el dolor de parto si es natural, el sufrimiento si es cesárea, la que desfigura su cuerpo por eso, la que se ve mermado en su organismo al dar de lactar, la que pierde capacidad de trabajo, la que envejece más rápido? Pero también tiene que tener igual decisión el hombre. Yo voy a decir algo que seguramente puede llamar la atención a una parte de colegas, digamos, que han militado en esta causa, ¿no? Yo soy partidario de la preferencia materna exclusivamente durante la lactancia. Exclusivamente durante la lactancia. Un periodo mínimo de 3 meses. Sí, tendríamos que determinar en cada caso si se está produciendo la lactancia, porque no en todos los casos se da. ¿Y por qué eso? O sea, es más discriminatorio todavía. Porque o sea, ¿usted cree que una mujer debe tener preferencia solo en el momento en que está siendo un factor clave para la alimentación del niño? ¿Y el resto? Entonces, en el resto tengamos del hombre, porque somos los que normalmente sostenemos el hogar. El problema es la preasignación de roles que existe en la sociedad, particularmente en el Ecuador. Salim, no existe preasignación de roles en la sociedad, existe en la naturaleza humana, por Dios. Lo que existe es una ¿Quién ha preasignado el rol de que sea la mujer la que engendre? Sí, el factor, ¿Quién ha preasignado el factor el rol? Cultural. El factor genético, anatómico de especie que somos, pues. Yo considero que en este caso sí pesa mucho la normalización de ciertos comportamientos, de ciertos pensamientos en la sociedad, que han hecho pensar que el rol de género natural de la mujer es ejecutar tareas de cuidado, tareas domésticas. En el ámbito privado se desenvuelve mejor y en el ámbito público está reservado para el hombre. Esa es lastimosamente la preasignación de roles. Eso es machista, en cambio, pero eso sí es diferente. Ahora, esa preasignación de roles viene también desde nuestra naturaleza. Usualmente, ¿quién es más fuerte, no más valiente? El hombre. Más fuerte. Usualmente, ¿quién es más alto? El hombre. Esa cuestión de especie, por Dios. ¿Quién salía a producir y a cazar? El hombre. ¿Quién se quedaba en la cueva cuidando? La mujer. Que eso tiene que cambiar con los tiempos y va a cambiar hasta de no invertirse si quieren, aunque unos están contentos, yo me quedo cuidando en los hijos en la casa, anda, trabaja tú y produce lo mismo que yo, está bien. Pero eso viene de allí y ahora quieren cambiar eso que es naturaleza. Otra cosa es regularlo y balancearlo. Desde el derecho romano tenemos la institución del pater familias, en la que básicamente se asumía que el padre estaba en mejor condición de asumir la jefatura de la familia, la jefatura de hogar. No, había cosas peores, o sea, eso ya es arcaico, Salim. No, sí, pero el problema es que después se invirtió, pues. En el siglo XIX tú tienes una autoridad del padre avalada por el Estado. Es decir, el Estado no intervenía, sino el padre. Se institucionalizó. Pero ¿qué es lo que tienes después? Después lo que tú tienes es una autoridad de la madre en donde asume el control, ¿sí? El control sobre el hijo. ¿Por qué razón? Porque la tenencia se le confiere asumiendo que está en mejor capacidad, en mejor posición para criar, cuando no necesariamente eso es lo que sucede. Coincido. Hay variedad de casos. Coincido, pero en la mayoría de casos es correcto. En la minoría de casos no sucede así y usted está procediendo por la minoría de casos. Es peor, por su experiencia personal, que se convirtió en una venganza de la pareja hacia y en un castigo, en vez de ser un compartimiento de responsabilidades. Entonces, he aquí que Salim Saidán proyecta su experiencia personal y muchos otros hombres en circunstancias iguales, aunque yo sostengo que son minoría, como dice Salim, no hay data de eso, no lo puedo documentar, son muchos más de los que parece cierto, al final del programa verán un caso. Pero resulta que ahora por eso, esto es lo correcto. Más allá de la experiencia personal, Carlos, creo que hace falta
reconocer las diversas problemáticas. Yo creo que el Estado ha centrado mucho su atención en la problemática de la mujer, de la violencia contra la mujer, que es un problema social sumamente grave que yo no desconozco de ninguna manera. Pero por enfocar su atención en esa problemática, ha descuidado otras problemáticas y ha descuidado otras realidades que implica sufrimiento de actores sociales. Por ejemplo, los padres. Los padres también sufrimos, los padres también enfrentamos obstrucción de vínculos parentales, alienación parental. Añádale un calificativo. Los padres responsables. Exactamente, sí. Los padres responsables, como es usted, como somos otros, también sufrimos. Porque hay otros padres que son peor que animales. Efectivamente, yo creo que la realidad de esos padres, la existencia de padres irresponsables, que no podemos negar efectivamente, es lo que ha hecho que a todos nos traten de la misma manera, ¿no? Okay. Y que asuman que el padre siempre es violento, que el padre siempre es irresponsable, que el padre simplemente quiere pedir la custodia de sus hijos por dañar a la mamá. Y no es así. Los padres, al menos que hemos asumido digamos, la promoción de esta causa, estamos plenamente conscientes que hay que promover la paternidad responsable, como dice la Constitución. El artículo 69, número 1 de la Constitución, te dice, la paternidad y la maternidad responsables tendrá que ser promovida por el Estado. ¿El Estado la ha promovido? Yo creo que no. Enseguida continuamos con esto para saber si esta sentencia abona en esa dirección y cuáles son las otras razones de Salim Saidán para decir que coincide con esos dos puntos que empezó destacando. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Dice el artículo 69, para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia que citaba Salim Saidán hace pocos instantes, se promoverá la maternidad y paternidad responsable. ¿Qué es eso? Lo veremos al volver. Vive la Navidad en el Bankers Club. Contamos con diferentes opciones para celebrar con amigos, familia y paquetes especiales para empresas desde $33. Proseguimos en esta entrevista veraz con Salim Saidán, constitucionalista, sobre la sentencia de la Corte Constitucional que establece la inconstitucionalidad de dos frases del artículo 106 del Código de la Niñez, que en definitiva quitan la preferencia que tenía la madre para el cuidado de los hijos. Ya veremos en qué aspectos. Les recuerdo que estamos con ustedes siempre gracias a Telconet, el apoyo del Banco Bolivariano, Vaporex, Gol TV, Ecuatoriano Suiza, Kia y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 grabamos y emitimos esta entrevista. La promoción por cenas navideñas empieza a ponerse fuerte esta semana, a partir del domingo 19. Se las recomiendo. Yo pedí 20. Eso dice todo. ¿Qué dice el artículo, el numeral que comencé a leer del artículo 69 que citó el constitucionalista Salim Saidán? Se promoverá la maternidad y paternidad responsables, hasta ahí leí. La madre y el padre están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas, en particular cuando se encuentran separados de ellos por cualquier motivo. En consecuencia, este artículo de la Constitución, el Código de la Niñez, lo desfiguraba. Totalmente. Tú tienes dos artículos de la Constitución que son fundamentales. El artículo 69, numeral 1, y me parece que es el numeral 5, y el artículo 83, numeral 16 de la Constitución de la República. ¿Qué establecen? El 5 dice, el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres,
padres, hijas e hijos. Sí. Y sin embargo, a pesar de que está reconocido en la Constitución la responsabilidad compartida de papá y mamá, tú tienes en el Código de la Niñez una regla de preferencia materna para la custodia de los hijos. ¿Dónde dice compartida? ¿Usted le metió esa palabra? No, compartida me refiero, o sea, no me refiero a la custodia compartida, que es otra cosa. Usted le metió esa palabra. Aquí no dice por ninguna parte y es una interpretación Conjunta de lo que dice la Constitución. Podría ser, sí, más apropiado utilizar el término conjunta. Tampoco dice eso. ¿Por qué digo conjunta? Porque habla de maternidad y paternidad responsable. Y hay que leer la Constitución de manera sistemática, hay que interpretarla de manera sistemática. Vas al artículo 83, numeral 16, y dice en igual proporción. Y dice en igual proporción. Esta frase es determinante. Uno puede revisar el Código de la Niñez, varios artículos, y se va a dar cuenta que la igual proporción no está contemplada en el Código de la Niñez. Al punto que tienes una tabla de pensiones alimenticias que solamente la tiene que asumir el padre, al punto que existía preferencia a favor de la madre para la custodia y un régimen de visitas en donde el padre cumplía un rol marginal. Entonces, el Código de la Niñez, que por cierto es preconstitucional, es anterior a la Constitución. Y por eso no responde a lo que dice la Constitución. Tiene inconstitucionalidades sobrevenidas. Ese es el término técnico que utilizamos los constitucionalistas. O sobrevinientes, correcto. Claro, porque el Código de la Niñez era constitucional posiblemente en relación a la Constitución del 98. Correcto. Dejó de ser constitucional en algunos de sus artículos con la vigencia de la Constitución del 2008. Ok. Pero ahí también hay otro problema. Se puede compartir ese tipo de tareas, deberes y derechos en igual proporción cuando no somos de igual naturaleza. Considero que la única diferencia en las etapas de crecimiento del niño se da solamente en la lactancia. Yo ahí discrepo con el señalamiento de los 6 jueces de mayoría que dicen que ni siquiera razones biológicas como la lactancia podrían determinar una diferencia de trato. Yo creo que ahí sí hay una justificación objetiva y razonable para tratar de diferente manera a la madre. Eso es cruel y eso es ofensivo para la mujer. ¿Qué sabe un hombre, qué sé yo, de lo que es procrear una cosa, un ser que desde los primeros momentos de concebirlo comienza a tener y a generar manifestaciones y reacciones de la mujer que solamente ella puede comprender, amar, a veces también detestar o valorar? Es importante efectivamente conocer las implicaciones de la maternidad. Es necesario, por eso mismo, políticas públicas para que todos nos informemos de qué es lo que, de cómo se realizan cada una de las etapas desde la perspectiva de la madre. Pero el problema es que el padre se encuentra en un rol absolutamente marginal, sin posibilidad de involucramiento, acompañamiento y asunción de responsabilidades que le permitan descargar responsabilidades también a la madre, para que se involucre más en el ámbito público, se proyecte bien en el ámbito público. En eso, en cambio, estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a discrepar con usted en eso? Pero en lo otro, cuando dice que es necesario conocer, ya se conocen usualmente, repito, la regla, no las excepciones, de las implicaciones de la maternidad en una mujer. La vuelve más sensible, la vuelve más vulnerable, la vuelve más amorosa. Hay inclusive mujeres que han decidido continuar y a veces mantener al hijo procreado, ya sea por una violación o producto de una relación sexual que no tenía como finalidad el embarazo. Y aquí viene usted y me dice que es interesante conocer qué pasa con la maternidad. Es eso, o sea, esto no es poético de paso ni romántico, porque esto puede sublimizar a la mujer. Esto es cierto. O sea, ¿usted tiene buenos recuerdos de su madre? Claro que sí. Tengo los mejores referentes, por cierto, de madres de mi familia. Tengo una gran madre, tengo a una hermana que igualmente ejerce su rol de madre con absoluta responsabilidad, a través de una crianza con apego a mi sobrina. Tengo 2 referentes de madre que definitivamente inspiran mi lucha. Yo reconozco y he sido testigo de lo importante que resulta en la crianza de nuestros hijos, que se lo haga con apego, que se lo haga a través de una figura presente en cada una de las etapas. El problema es que ahora tenemos una problemática que no se reconoce que existe,
es los cuidados delegados. ¿Qué es eso? Los cuidados delegados básicamente es que el padre y madre, que son los obligados principales, descargan o delegan los cuidados en la abuela paterna, en la abuela materna, en la tía. En la empleada cuando tiene posibilidades económicas. Exacto. Estamos muy enfocados en la guardería, en el jardín, en el crecimiento profesional, en el crecimiento académico, y hemos descuidado la familia. Hemos descuidado a la familia. Y creo que es importante poner más atención a la familia. Pero la mujer también tiene derecho a profesionalmente crecer, a profesionalmente emanciparse, a ascender, justamente para cumplir con la corresponsabilidad que, entre otras cosas, le permita aportar algo económicamente a la pareja, y lo adecuado para eso es que el hombre baje un poco su rol público de proveedor, comparta el que usualmente es solo de la mujer, y a la mujer le deje más tiempo para eso, ¿de acuerdo? España es un gran referente. Ellos tienen políticas públicas justamente para conciliar el tiempo profesional, el tiempo laboral, con los tiempos dedicados a la familia. Eso es importante. Yo creo que este gobierno, que se ha preocupado mucho por la familia, y en su discurso, al menos del presidente de la República, siempre alude a la figura de la familia como núcleo principal de la sociedad, es necesario que ponga atención a eso. ¿Esta sentencia ayuda a eso o perjudica eso? Ayuda. Porque permite que los padres nos involucremos más en la crianza de nuestros hijos y tengamos la posibilidad de, en igualdad de condiciones, pedir la custodia de nuestros hijos, cuando demostremos aptitudes de nosotros como padres antes que cuestionar la manera como se ejerce la maternidad. Ya, expliquemos qué es en igualdad de condiciones pedir la custodia. ¿Qué es custodia? La custodia es la atribución del cuidado a uno de los progenitores. Eso significa... Para mantener las relaciones entre padre e hijo cuando existe una separación o divorcio. Ya, eso significa que en igualdad de tiempo deben vivir con uno o con el otro, que para mí es el tema clave. No necesariamente, porque hay varios tipos de tenencia o custodia. Tú tienes la alternada, tienes la compartida, tienes la uniparental, tienes la que es ejercida por un tercero, cuando ninguno de los dos acredita aptitud para la crianza, han sido negligentes, han sido violentos. Ya, hablemos de una pareja apta, pero separada, que no se entiende. ¿Qué es, o no se lleva bien, o se dejó de amar, lo que sea? ¿Qué es compartir la custodia, en ese caso en igualdad de condiciones respecto a la convivencia? Distribución equitativa de responsabilidades aplicando la corresponsabilidad parental. La Corte Constitucional ha dicho que la custodia compartida no tiene que ser confundida con la corresponsabilidad parental, pero se ha olvidado de algo. La mejor manera de hacer efectiva la corresponsabilidad parental que está en la Constitución es a través de la custodia compartida. ¿Equitativa significa igual? No necesariamente. No necesariamente. Y por eso mismo es que hay un texto, al menos que yo sigo mucho, de Teresa Picontón Novales, que recopila una serie de artículos en España en donde se dio un debate muy interesante. Y aquí tienes algunas ventajas. Se garantiza con la custodia compartida a los hijos la posibilidad de disfrutar de la presencia de ambos progenitores, de ambos entornos. La ruptura resulta menos traumática para el niño al evitar sentimientos negativos de culpa o abandono. Se fomenta una actitud más abierta de los hijos respecto de la separación de sus progenitores, aceptando mejor el nuevo contexto. Y así te podría... Totalmente de acuerdo. Pero la clave es la palabra compartida. ¿Ya? Significa de ambos por igual o de ambos cuanto puedan. En España y Argentina, Carlos, se ha planteado la necesidad de que el momento en que exista ruptura o divorcio y se solicite la custodia, se adjunte un plan de coparentalidad. ¿Con qué fin? Okay, o sea, establecer los tiempos, tiempos dedicados al trabajo, dinámicas laborales. Eso se regula según cada pareja. Exactamente. Tiene que ser flexible. Debería incorporarse acá en el Ecuador justamente la necesidad de que se adjunte a la demanda un plan de coparentalidad en la que yo señale qué tiempo puedo destinar a ejecutar tareas de cuidado, qué tiempo quiero ejecutar las tareas de cuidado, acreditar también el tiempo... ¿Eso quién debe obligar a que se ponga? ¿El juez de la niñez? Yo creo que es un tema legislativo que tiene que, obviamente, ser cumplido por los jueces. Y no, en el caso de parejas que se divorcian, ¿no deberían constar también en el acta de divorcio o lo que sea, en donde se pone muy escuetamente pocas cosas? Debería. Yo soy partidario a que aquí en el Ecuador existe una sobreregulación del derecho de familia, por las experiencias que
que he escuchado, la verdad no estoy de acuerdo con la desregulación que plantean algunos. Algo así como que el Estado no intervenga, que deje que solucionen sus conflictos familiares padre y madre. Y hemos visto que es imposible en ciertos casos. Necesitamos la intervención del Estado. Necesitamos que el Estado facilite el ejercicio responsable de la paternidad y la maternidad. Y que en caso de que uno de los dos trabe ese acuerdo, justamente yo pueda acudir ante el juez con un plan de coparentalidad serio en donde yo enliste las responsabilidades que quiero asumir, yo lo retiro a mi hijo, yo lo debo a ciertas actividades extracurriculares, yo lo debo al médico, yo asumo estas responsabilidades y propongo que la madre asuma estas otras responsabilidades. Propongo que en manutención yo asumiría estos gastos, la madre asumiría estos otros gastos. Lo que pasa en una familia nuclear. ¿Por qué tiene que cambiar eso cuando existe un divorcio o una separación? Se vuelve más complejo nomás. Ya se imaginan por qué me interesa a mí tanto el tema. Yo me he divorciado 3 veces. En ninguna de las 3 ocasiones, felizmente y gracias a las madres de mis hijos, a las maravillosas madres de mis hijos, tuve jamás problemas de ninguna índole en este sentido. Pero eso no significa que mi caso sea la regla. Y por eso esta entrevista. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Enseguida, ¿qué significa esta otra frase del Código de la Niñez, artículo 106, que declara inconstitucional la Corte Constitucional? Se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. Ecuador avanza gracias a la persistencia de personas valientes que no se detienen, mirando de frente a las nuevas oportunidades para mejorar el futuro de sus negocios y el de sus familias. Ecuatoriano Suiza, que nada interrumpa tus sueños y proyectos. Proseguimos esta fascinante conversación sobre la coparentalidad con Salim Saidán, quien de paso está de candidato a juez de la Corte Constitucional, si ese proceso cada vez más raro y oscuro se endereza para la renovación que corresponde. Les decía que otra frase que la Corte Constitucional declara inconstitucional del artículo 106 del Código de la Niñez es aquella que dice: se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La tenencia se establece de 3 maneras. Por acuerdo de padre y madre. La tenencia se podía establecer a través de una preferencia desarrollada por el legislador. Y la tenencia se podría establecer por decisión del juez. Antes de eso, ¿qué es tenencia? La tenencia es la atribución de mayores responsabilidades de cuidado en el ámbito cotidiano. Fíjese que yo no lo entendía entonces. La tenencia no es, como la palabra lo dice, tener a los hijos consigo. Bueno, primero, el término es absolutamente despectivo, ¿no? Las cosas. Tener cosas, exacto. Para las cosas la tenencia. Exacto. Otros países por eso prefieren el término guarda, custodia o el mismo cuidado, porque justamente consiste en la ejecución de tareas de cuidado. Por eso yo siempre hago la diferencia entre patria potestad, decisiones, tenencia, ejecución de tareas de cuidado. ¿Qué es lo que ha cambiado? La tenencia, la custodia. No ha cambiado la patria potestad como señalan algunos. Y no es que se le retira la custodia a las mamás, ni se altera el régimen de pensiones. Es que ya no es preferente. Simplemente ya no es automática, ya no se le da prioridad a la madre para la custodia de los hijos. Entonces, cuando haya un caso así, aplicando esto, ¿qué corresponde? Lo que dice el Código de la Niñez es que hay 2 posibilidades, que hay un acuerdo, y de hecho el Código de la Niñez propicia ese acuerdo, ¿no? Dice, o al menos establece como primera regla, prefiramos el acuerdo. ¿Qué pasa si no se logra el acuerdo?
Si no se logra el acuerdo, existen dos reglas en el Código de la Niñez, o existían dos reglas. La primera era en niños menores de 12 años, se preferirá a la madre, ¿sí? Salvo que sea perjudicial para el niño. ¿A qué nos llevaba esto? A un conflicto propiciado por algunos colegas que básicamente desacreditaban a la mamá en los procesos judiciales para obtener la custodia a favor de su cliente, del papá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener con la sentencia? Un enfoque más en las cualidades, en los comportamientos, en las aptitudes del papá, antes que en desacreditar a la mamá. Y eso sí es positivo. Qué complicada esta vaina. ¿Se imagina lo que es determinar eso? Muy complejo. Por Todo eso hay lo que apoyo hay que de llegar a oficinas averiguar. técnicas. Por eso hay apoyo de las oficinas técnicas, de las unidades de la familia, de la niñez, tienen apoyo de psicólogos, de psicólogas, de trabajadores sociales, que justamente tienen que dar informes para que sean insumos para la mejor decisión del juez. Más que eso, o sea, hay que poner un detective atrás, pues. Es compleja la parte probatoria de estos procesos judiciales. Por eso yo creo que es fundamental que se aplique la regla que está establecida en el Código de la Niñez para hijos mayores de 12 años. ¿A quién le confía en la tenencia? A quien acredite madurez, ¿sí? Estabilidad emocional. Es lo que dice justamente el artículo. ¿Por qué no aplican eso para los niños menores de 12 años? Ok, yo sigo con las preguntas. Por ejemplo, si no hay acuerdo y se descubre que el padre le gusta fumar marihuana una vez a la semana, los días sábados, y eso se prueba, ¿eso lo inhabilita? Las adicciones son un problema de salud pública según la Constitución. Fumar marihuana una vez por semana los sábados de noche no es adicción. Pero hacerlo cuando está bajo su responsabilidad del niño, eso sí es problemático. Y el Estado debería en ese caso intervenir, sin duda. Entonces, en ese caso, lo inhabilitaría porque el padre todavía no vive, y por ese caso yo no sé ni fumar siquiera, así que no es una preocupación personal. El padre todavía no vive con el hijo o los hijos, pues está en este proceso de querer calificar para la guarda. A mí tampoco me gusta tenencia. Y detectan eso, lo inhabilita. La tarea del juez es sumamente compleja. No, a su juicio, yo no le pregunto al juez, ¿usted lo inhabilita, sí o no? Tendríamos que evaluar qué calidad de tiempo le da ese padre, más allá de los problemas de adicciones que tenga. Dios mío, qué complicado. En algunos casos, por ejemplo... Descubren que es gay. No sabía ni la mujer. Descubren que... O se hizo gay después de la separación. Caso Atala Rifo versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se falló ahí? Ahí se falló a favor de una madre, me parece que era jueza, ¿sí? con una orientación sexual, era lesbiana, y no se le retiró, la Corte Interamericana cuestionó la decisión de la justicia chilena que le retiró la custodia por su orientación sexual. Entonces no es posible que se tenga en cuenta ese tipo de decisiones muy personales para despojarle de la custodia a una madre. Salim, las respuestas que usted ha dado muestran lo apasionante y lo complejo que es implementar esta decisión. ¿Se ha puesto a revisar las recomendaciones que hace el Pleno de la Corte Constitucional? A mí me dan escalofrío, ¿ya? Porque dispone que la Defensoría del Pueblo, dispone que la Asamblea, dispone que la Defensoría del Pueblo, y vuelve a la Defensoría del Pueblo más adelante, y el Consejo de la Judicatura, y que durante 12 meses siguientes a la notificación, el Consejo de la Judicatura efectivo. Este es increíblemente, primero, complejo, visto lo que ha hecho, por ejemplo, la Asamblea ahora, para solo hablar de un tema, de otro que le pasaron a la Defensoría del Pueblo, que es la ley de aborto por violación. ¿Cómo hacemos que esta decisión no sea arruinada y sea mejorada? Hay un problema ahí en la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional ha dado por legislar, cuando se tiene que limitar a juzgar. Yo he sido insistente en eso. La Corte Constitucional no tiene que suplantar a la Asamblea, no tiene que extralimitarse. El rol de la Corte Constitucional es conocer y resolver las causas que llegan a su conocimiento, no más. No tiene por qué entrar en el ámbito legislativo, ni darle pautas, ni directrices a la Asamblea Nacional. ¿Y en qué momento entra en el ámbito legislativo en esta decisión? El problema es que el formato de esta sentencia es muy similar al del caso del aborto por violación. Por eso lo cito, se parece. Es la misma estrategia empleada por la Corte Constitucional en el caso del aborto por violación. ¿Qué es lo que hacen? Declaran inconstitucional una parte del artículo y disponen que intervenga la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo presenta un proyecto de ley. En el caso de aborto por violación lo dijo claramente.
Acá el párrafo 244 de la sentencia dice, preparen un proyecto orgánico. ¿Qué es proyecto orgánico? Yo no entiendo a qué se refieren con proyecto orgánico. El punto dispositivo 3 dice, preparen un informe. Tienen 3 meses para preparar un informe. ¿Con qué? Con parámetros para confiar la tenencia. 90 días desde la notificación de la presente sentencia. Lo envían a la asamblea delibera, discute y aprueba nuevas reglas para la tenencia. Yo les pregunto a los jueces de la Corte Constitucional, ¿hacía falta, era necesario pedirles a los asambleístas que cumplan con su trabajo? Yo creo que el proyecto de reformas del Código de la Niñez ya está en discusión en la Asamblea Nacional. No hacía falta que la Corte Constitucional le diga lo que tiene que hacer la Asamblea. Bastaba simplemente con que se incorpore en el debate justamente esta discusión con expertos, porque en la Asamblea tú tienes un debate, un proceso de formación de la ley sumamente complejo, que supone comisiones generales, escuchas de expertos, escuchas a autoridades, activistas de un lado o de otro, y con esos insumos toman mejores decisiones los legisladores. Y ya ven por qué sería tan valioso que alguien con esta experiencia y esta visión sea juez de la Corte Constitucional, si es que lo llegan a calificar, y si es que el proceso de selección no se tuerce más de lo torcido que va, según ha denunciado alguien tan respetable como Rafael Ollarte, no yo. Pero hay algo más que explorar. ¿Qué ocurre hasta tanto con los fallos de la justicia o los dictámenes de los jueces si hay 2 artículos inconstitucionales de 2 frases de este artículo 106 del Código de la Niñez? Lo exploramos al volver. Estamos contigo desde el primer día, para ayudarte a conseguir todo lo que te propones, porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hoy Solca cumple 70 años y Mariuxi, 1 año en tratamiento de su cáncer. Como ella, son muchas las personas que han confiado en la labor de Solca. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, lo que ha hecho posible que miles de personas venzan la enfermedad. Solca, 70 años dando esperanza de vida. Muy bien, y hasta aquí hay el parto de los montes. Es decir, todo lo que la Corte Constitucional le pide a la Asamblea y a la Defensoría del Pueblo que hagan en el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo resuelven los jueces de estos casos? Ecuador avanza, gracias a la persistencia de personas valientes que no se detienen, mirando de frente a las nuevas oportunidades, para mejorar el futuro de sus negocios y el de sus familias. Ecuatoriano Suiza, que nada interrumpa tus sueños y proyectos. Les informamos que las familias se disputaban cada día por el control remoto. Pero ahora, cada quien es libre de ver lo que más le gusta. Todos unidos. Somos más fuertes. Proseguimos esta apasionante entrevista con Salim Seidam Millán. Va a ver usted un testimonio de un padre que nos autorizó a hacerlo público, para eso lo mandó, sobre coparentalidad. Y me preocupaba a mí, hasta que la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea cumplan con lo que les recomienda la Corte Constitucional, ¿qué hace un juez cuando se encuentre con que tiene que aplicar el artículo 106 del Código de la Niñez
Y según la Corte Constitucional, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre y se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. Ambas cosas son inconstitucionales. Hay tres cuestiones ahí a informar a la ciudadanía. Lo inmediato, lo que viene en 90 días y lo que viene después de un año. Lo inmediato, ¿qué es? Se eliminó la frase de preferencia a favor de la madre para custodia de hijos menores de 12 años. Sobre todo, había una regla que era de lo más absurda, que decía, en caso de igualdad de condiciones, igual se preferirá a la madre. Eso quedó, totalmente suprimido del Código de la Niñez. Y eso es inmediato. Por lo tanto, no tendrá que dar prioridad automáticamente una jueza el momento de decidir sobre un proceso de custodia. Si no procederá a una evaluación en la cual... Caso por caso. En la cual la evaluación sale favorecido el padre, preferir en la custodia al padre. Lastimosamente, no. Esto no la preferencia no se invierte. Es decir, y esta es la simplemente deja de ser automática. Exactamente. Ya no se le da prioridad a la mamá, ya no es automática, ya no hay una preferencia en abstracto, sino que se analiza caso por caso. Y pues es mi pregunta. ¿Qué pasa cuando analizando un caso la madre no la deba tener? Bueno, ya era posible que el padre pida la custodia de sus hijos, pero tenía que mostrar que era perjudicial para el niño continuar con su madre. ¿Eso qué implicaba? Desacreditar a la mamá, en lugar de enfocarse en las aptitudes del papá. Por otro lado, tienes tú en 90 días que la Defensoría del Pueblo tendrá que preparar este informe con los parámetros para la tenencia. A mí me preocupa eso, porque la Defensoría del Pueblo no es un ente experto en la materia, no es especializado en la materia. De acuerdo. Ellos tienen que enviar ese informe a la Asamblea Nacional para que lo tenga como insumo para la discusión de la reforma integral, que por cierto en la cual va a darse una prórroga de 180 días, tengo entendido, para preparar ese informe para conocimiento del Pleno. Ahora, ¿qué va a pasar en un año? Vamos a tener nuevas reglas para la tenencia de nuestros hijos, que no pueden incluir preferencia a favor de ninguno de los dos, a favor de ninguno. No es que se invierte la preferencia, insisto, ni que se le quita la custodia a la mamá. Pero de la misma respuesta que me dio al principio, ya está en vigencia tácitamente una nueva regla, al eliminarse que la preferencia sea automática. Ya. Y sigo sin entender qué debe resolver un juez cuando, sin necesidad de desacreditar a la madre, detecte que en ese caso las cualidades del padre o las particularidades del padre resulten mejor garantía o circunstancia de la custodia que la madre. ¿Qué debe resolver? ¿Que la custodia la tiene el padre? Depende de cada caso. Depende de Pero en el caso que cito, el informe dice que mejores cualidades tiene el padre que la madre, no es que la madre no tiene. Mejores cualidades tiene el padre. ¿Qué debe resolver? Y que no tiene que ser la consideración principal, no debe ser la económica. También, eso coincido. Lo he dicho también. Así es. Claro, lo que pasa es que la Corte Constitucional ha establecido 12 criterios, 12 parámetros para el establecimiento de la custodia. A mí me parece que eso fue una extralimitación, por cierto. La Corte Constitucional, ¿desde cuándo establece parámetros de un tema tan complejo como el de la niñez? Ahora entiendo. ¿Tiene oficina técnica la Corte Constitucional? No tiene oficina Ahora técnica. entiendo porque usted me dice que está legislando. Ahora entiendo. Claro. Cuando supuestamente los jueces de la niñez son los facultados para eso. Pero sigo sin responderme la pregunta. ¿Qué pasa si se evalúa que aún sobre esos 12 parámetros las cualidades del padre resultan en ese caso mejor que las de la madre? Claro, no es que se le prefiere al padre en abstracto, se le prefiere al padre porque ha acreditado mejores comportamientos parentales. Eso digo en el ejemplo, cualidades fue la palabra que usé. ¿Qué pasa? Se le otorga la custodia al más apto, que en este caso ha sido el papá. ¿Qué es otorgar la custodia? Otorgar la custodia es la responsabilidad principal para la ejecución de tareas de cuidado. Es decir, que vivan con él preferentemente. Sí, y la madre se convertiría en la visitante bajo el esquema actual. Correcto. El problema es que se invierten los roles. Se invierten los roles. Ya. Ahora, eso es lo que yo más cuestiono en la legislación, que el que tiene la custodia asume tantas responsabilidades que termina siendo el que ejerce prácticamente toda la patria potestad. Y el otro, el no custodio, queda totalmente excluido del ejercicio de la patria potestad y con un rol marginal de fines de semana. Se convierte en el visitante encargado de la recreación del hijo o de la hija. ¿Qué es lo que tiene, la sentencia de la Corte? Algunos parámetros, entre los cuales está uno
que yo no llego a comprender. Dice, se considerará la presencia de un cuidador sensible y emocionalmente disponible. ¿Qué es emocionalmente disponible? Ahí están los errores de que la Corte Constitucional se intrometa en temas legislativos que no le corresponden. La Corte Constitucional no es un órgano especialista en derechos de los niños y por lo tanto debe guardar distancia con los temas legislativos porque son complejos. Estos temas tendrían que determinarse con apoyo de expertos, escuchando autoridades, no en una deliberación de 8 jueces. Totalmente de acuerdo. Y cuando volvamos a lo pendiente, un testimonio de un padre que nos lo envió para que lo compartamos públicamente y se entienda el drama de casos como esos y la lucha de quienes han impulsado la coparentalidad. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. No vamos a concluir sin un caso concreto, que no es el de Salim Saidán. Ya verán de quién. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Les informamos que las familias se disputaban cada día por el control remoto. Pero ahora, cada quien es libre de ver lo que más le gusta. Todos unidos. Somos más fuertes. Bien, parte final de esta entrevista sobre coparentalidad con Salim Saidán, quien es uno de los que más ha visibilizado su lucha desde hace 10 años sobre un tema a partir de una experiencia personal que lo sensibilizó y convenció de manera militante. Pero vean ahora este otro testimonio para comprender el drama de padres que sí son responsables y terminan siendo sujetos de venganza de sus parejas cuando por distintas circunstancias dejan de serlo. Mi hijo me fue arrebatado de mis brazos luego de denunciar el abuso físico y sexual al que fue expuesto en casa de su mamá por la pareja de su abuela materna. A pesar de haber denunciado en fiscalía, después de asesorarme en Fundación María Guara y el MIES, habiendo obtenido medidas de protección de emergencia otorgadas por la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, que me facultaba en la tenencia de mi hijo mientras se realizan las investigaciones. Una juez de la niñez no competente a la causa irrumpió en mi domicilio amedrentándome con el GIR, arranchándome a mi hijo en contra de su voluntad, regresándolo a la casa de su mamá, al entorno de riesgo inminente, violando así los derechos constitucionales e internacionales del niño. No contentos con eso, su madre, para manipularlo psicológicamente y lograr que el niño cambie la versión de los hechos, no le permite verme, vulnerando por completo el interés superior del niño, castigándolo por haberme pedido ayuda y haberle contado la verdad a su papá. Exijo que se escuche a mi hijo, que se respete su derecho a la protección de su integridad sexual, física, personal y afectiva.
que los jueces actúen realmente en derecho, no por amistad ni por conexión política. Estamos tratando sobre el bienestar de un niño. No es posible que yo tenga que rogar para que el proceso se desarrolle, que se demoren meses en despachar una apelación de medidas de protección de un menor de 5 años de edad, y que ahora el juez pida saber si yo represento o no un riesgo para mi hijo, siendo yo el que pide la protección del mismo. Que una juez ajena al caso trunque y se interponga la decisión del juez de quien realmente recayó la causa, menospreciando las medidas de protección administrativas, desconociendo la denuncia en fiscalía y desechando la seguridad física, sexual, emocional y psicológica de mi hijo. Pido que el Consejo Disciplinario de la Corte Provincial haga rendir cuentas a quien han obrado mal, que la función judicial realmente vele porque se haga justicia. Mi hijo me pidió ayuda y que confronte a quien lo maltrató, y lo único que he hecho es creerle a él y a su inocencia de infante. Sin embargo, ya van 90 días que su mamá no deja que mi hijo me vea, haciéndolo sentir culpable por pedir protección y contar la verdad sobre el accionar de un adulto que lo incomodó y lo ultrajó. De ser cierto, sí ven lo terrible que es esto. Sí ven lo terrible que es tener que romper su privacidad y compartir públicamente un drama así para que haya justicia en un tema de esta índole. Ahora entienden por qué la importancia y la delicadeza de esta lucha. ¿Cómo hacemos, Salim Saidán, que no se desfigure? Que tanto usted, como los jueces de la Constitucional, como los asambleístas, como la Defensoría del Pueblo, como el Consejo de la Judicatura, no conviertan su experiencia personal, sus traumas, sus prejuicios, su dolor, sus derechos, en una norma, sino que de aquí resulte algo que proteja lo más importante, el derecho de los niños o de los hijos e hijas a la felicidad, ¿ya?, a la tranquilidad, al crecimiento saludable y a compartir el cuidado y el amor de sus padres en la medida en que la justicia lo determine. Lo importante es reconocer que esta problemática tan compleja no se resuelve con la modificación a una regla legal, a la regla del Código de la Niñez. Tampoco se resuelve a través de sentencias, se resuelve con política pública, con concurrencia de actores del Estado y también con un compromiso de parte de las familias, porque el Código de la Niñez establece que el Estado, la familia, la sociedad, tenemos que aunar esfuerzos en beneficio de nuestros hijos y no solamente enfocarnos en cubrir necesidades materiales de nuestros hijos, porque lastimosamente la problemática de la niñez ha quedado reducida a la discusión sobre pensiones alimenticias, pensando que los niños solamente necesitan alimentarse. El propio nombre es errado. Correcto. Pensiones alimenticias, los niños también necesitan cubrir sus necesidades en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, ¿no es cierto? Y no solamente necesidades materiales, sino también necesidades afectivas, que son igual o más importantes que las materiales. Bueno. ¿Qué es lo que debería hacer el Consejo de la Judicatura? Seleccionar mejor a los jueces, al personal de las oficinas técnicas. Esa es la manera como puede ayudar inmediatamente la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Lastimosamente, la Corte Constitucional, ¿qué le dispone al Consejo de la Judicatura? Que capacite sobre lucha contra la violencia de género. En un tema de niñez, lo convierte en un tema de género. Y ahí es cuando justamente se ve la carga ideológica de los jueces. Y eso no se puede permitir, no se puede normalizar en el país. Que los jueces sean militantes de causas y que promuevan ideologías al resolver los casos. Doctor Salim Saidán, gracias por su presencia, por su lucha y por su frontalidad. Que esto termine bien, después de haber comenzado raro, no diría que mal, aunque ya conocieron mi opinión al principio de esta emisión respecto a que no coincido con esa sentencia, y eso también parte desde luego de mi experiencia personal, que es distinta, que es positiva, y de mis prejuicios culturales, que también son distintos. Que esto termine bien, beneficiando a quienes deben, es una responsabilidad que supera la de él y la mía en este espacio. Es una responsabilidad compartida. No permitan ustedes que se aproveche un tema tan sensible, tan doloroso como inevitable, porque desgraciadamente el amor no es para toda la vida, a veces la armonía no es para toda la vida,
Desgraciadamente a lo largo de la historia pasa así. A veces es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Cuando esas circunstancias se dan, que no vengan una cantidad de engendros a meter mano con sus desviaciones en lo que debe ser motivo de paz y reencuentro y no de más distancia y separación. Hasta la próxima entrevista. Transmisión simultánea, OnePlus.tv, Radio Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua.